Blanca Susana Sola desapareció un sábado 17 de marzo de 1990, es decir, en plena democracia. Carlos Menem había asumido en julio de 1989 y Jorge Busti estaba como gobernador de Entre Ríos desde diciembre de 1987. Aquella tarde de verano hacía algo de calor en esa ciudad de Gualeguaychú, donde se había vivido con intensidad una nueva edición del denominado Carnaval del país, aunque la fiesta carnestolenda no era todavía lo que fue luego con el tiempo. Blanca Susana tenía 14 años y era una de las menores de los 10 hermanos Sola. Ese día salió de su casa, cerca de las 17, rumbo a la vivienda de su hermana Gloria, ubicada a no más de 300 metros de distancia. Estuvo algo así como 2 horas en la casa de ella, jugando con sus sobrinos, a los que adoraba. Cerca de las 19, Gloria se despidió de su hermana Blanca y se fue al supermercado de su barrio. Esa sería la última vez que vería con vida a Blanca Susana. Y fue un 17 de marzo del año 1990, un día sábado, sí, que ocurrió el caso, fue ese día sábado a la tarde. Nosotros nos dimos cuenta el día siguiente, el 18 de marzo, que era día domingo. Justito hoy coincide la fecha con la nota. Sí, mi papá vivía, mi papá tenía 60 años, para 61, cuando eso. Hicimos la denuncia, sí, ese domingo 18 de marzo del año 1990, alrededor de las 11 horas más o menos, porque el caso pasó así. Mi hermana ese sábado fue a la casa de Gloria, de mi hermana mayor, que estaba a 3 cuadras de casa, vivía ella, y bueno, ella, el único lado que iba a Susana era a la casa de Gloria, 2 o 3 veces en la semana, así, pero... Y bueno, cuando eran 6, 6 y media de la tarde, que ella regresaba a casa, no llegó. Entonces nosotros como estábamos en el trabajo nuestro, digamos, que no estábamos muy al tanto de qué hacía uno el otro, bueno, a la noche me acuerdo que yo no sentí que preguntó mi papá que dónde estaba Susana. Entonces la más chica, Alicia, le dijo de que se quedaba dormida en casa de Gloria. Pero como en ese tiempo, mi papá se creyó, mi mamá que se quedaba, bueno, fue lo que pasó. Por eso quizá el remordimiento que tenemos nosotros, porque como no nos dimos cuenta de ir a la casa de mi hermana. Entonces fue que al otro día cuando viene mi hermana, que mi papá le pregunta por Susana, ella dijo que no estaba, que no se había quedado a dormir en la casa de ella. Y ahí empezó toda la revolución, digamos. Empezamos a preguntar así en la casa de los vecinos, que ella tenía, iba enfrente ahí a una familia que también tenía chica de la edad de la Susana, y bueno, después en los parientes así, en casa de los parientes, y no estaba Susana. Y hasta el día de hoy no sabemos nada. Yo me acuerdo todos los días de mi hermana, y bueno, con mi señora siempre, ella está testigo que me acuerdo todos los días. Por lo menos a nosotros no sabemos qué pudo haber pasado ahí, porque una vecina que vive a una cuadra de casa de Gloria dice que mi hermana, ella la vio venir para casa. Yo pienso que a lo mejor alguna persona la rató, la levantó, no sé, qué sé yo. Entonces, pero a mí lo más extraño del caso que nadie vio nada, nadie se enteró de nada. Y lo otro que yo pienso es que a lo mejor pudo haber, para mí, ¿no? Esto lo digo personalmente, una persona X que a lo mejor a mi hermana la preparó, la engañó, como se dice, y la llevó. Eso puede haber ocurrido también. Éramos una familia unida, mi papá, mi hermana jugaba con mi papá, éramos todos unidos. Nunca pensamos que iba a pasar semejante cosa. Después, alrededor más o menos de las 7 de la tarde, era cuando yo te había mandado a casa, y de ahí no sé más nada de vos. Pensé que estabas con papá y mamá. Pero nunca imaginé que iba a pasar en tu casa.
Sabía que iba a la casa de mi hermana. Pero después de ahí, sin Me acuerdo de que, bueno, esa noche estaba en la casa de un vecino, que vivía al frente de la casa paterna, y bueno, volví, mis padres me preguntaron dónde estaba Susana, y en ese momento yo anteriormente sabía de que ella se iba a llevar a mi sobrina a un cumpleaños, eran tipo las 6 de la tarde que se retiraba de la casa, y después a la noche mis padres me preguntaron y bueno, lo único que alcancé a decirle era de que pensé, se me cruzó en la mente, de que se iba a quedar en la casa de mi hermana. Nunca pensé de que esto iba a ser tan doloroso porque hace 30 años que te estamos buscando. 18 de marzo, alrededor de las 8:30 de la mañana. Y me paré ahí, al lado de mi papá estaba tomando mate y yo vine con los chicos en bicicleta y me dice, papá está observando. Y papá le digo yo, te dejo a los nenes o me voy a la carnicería. ¿Necesitas algo de carne? Y se preguntale a tu madre, me dice. Y él observaba todo lo que de los chicos, porque él decía, dejé los chicos a la vuelta cuando fui, que no me encargaron carne. Regresé y me preguntó él, habré tardado yo 15 minutos, 20 de la carnicería. Regresé y me dice, Gloria, dice, ¿Susana está en tu casa? ¿Se quedó anoche en tu casa? No, papá, le digo, ¿cómo se va a quedar en casa? Le digo, si no te hubiese yo avisado que se iba a quedar conmigo. Y si por eso te traje los chicos, le digo. Bueno, dice, le mandó a mi mamá que estaba ahí adentro y le dice, fíjate a ver si está Susana en su pieza. Mamá se fijó, yo me fijé, no veía nada. Andé a preguntar acá enfrente que de los Auques que habían jugado esa tarde, era un vecino, a ver si se quedó ahí con una de las chicas, que era conocida amiga de esa. Y de ahí no supimos más. Y bueno, yo me fui con una angustia a casa, me fui a casa con los chicos, no sabía si ir a cocinar, no, nada, porque mi papá venía cada ratito, lloraban, buscaban, iban mis hermanas a buscar para el cementerio, el otro para al lado de Guadillán, el otro, era todo un revuelo enseguida. Yo ya le comenté a mi vecina, que sabía que la conocía desde chiquita, una vecina pegada que todavía vive ahí, y dice, no puede ser, mataron a tus padres. Y bueno, yo ahí, era ya a las 11 más o menos de la mañana, y mi padre lo mandó a Russo, Alejandro, a hacer la denuncia acá en la cuarta. Y en ese momento ya no se supo más nada. La joven no llevaba el documento consigo cuando desapareció esa tarde de marzo de 1990. Tampoco contaba con dinero alguno. Se la vio por última vez en las inmediaciones de calle Chastel y 2 de abril del barrio San Isidro, según algunos vecinos. Pero no dejó ningún rastro. Nadie vio nada. Nadie registró movimientos extraños ni observó a personajes foráneos por la zona. Lo que pasa es que cuando mi hermana desapareció, la justicia y la policía, todos pensaban de que era una fuga de hogar. Vio que pensaron que una chica a lo mejor se fue con alguno y iba a regresar 2 o 3 días. Bueno, y nosotros pensábamos también que a lo mejor ella cometió un error y iba a aparecer con el correr de los días. Pero, ¿cómo es? Yo pienso que cuando ella no aparecía la justicia tendría que haber investigado de otra forma, buscado de otra forma. Es el remordimiento que nosotros tenemos ahora y la impotencia porque no se buscó como mi hermana, como tendrían que haberla buscado ella. Porque una chica se desaparece, una nena, porque todavía era una nena, si no aparece al mes porque pasó otra cosa. Y acá yo, lamentablemente, hoy me siento impotente, con bronca, porque yo digo, ¿por qué no la buscaron como la tenían que haber buscado? Entonces quizás mi hermana aparecía.
si no la mataron, ¿no? Porque yo también pienso que mi hermana a lo mejor la agarró uno, la mató y la violó, la mató y nadie vio nada y bueno, ya con los 31 años que hace de que desapareció y que no saber nada es muy raro. Claro, porque si hubiese estado todo ese expediente, bueno, ahora que hace 2 años atrás, con el juez que está ahora, Ignacio Telenta, así que yo he conversado muy bien con él, ya le expliqué todo, yo cómo éramos nosotros, cómo nos criamos, entonces la justicia buscó mal y no, si hubiesen estado todos los expedientes y bueno, iban a saltar digamos todo lo que fueron investigados sobre el caso de mi hermana, porque yo siempre digo que acá tiene que haber una persona no muy lejos, digamos, de ahí, que a lo mejor es sabedora de lo que pasó, porque mi hermana era una piba que no sabía ir sola al centro de Gualeguaychú si la mandaban, o si no había que acompañarla, porque entonces nosotros no podemos creer de que ella se fue por su propia voluntad ella. La desaparición de Blanca Susana Sola se constituye en uno de los grandes misterios, sin dudas, no resueltos en la ciudad de Gualeguaychú. Tenemos que situarnos en la época. Yo había empezado a trabajar en el diario El Argentino y era otro Gualeguaychú. Para que la gente se ubique, toda la zona donde desapareció, donde vivía la familia y vive la familia de Blanca, era un lugar bastante descampado, muchas calles no existían, la mayoría de las construcciones allí, estamos hablando del barrio de Obras Sanitarias, son posteriores a ese hecho, así que era como una zona suburbana, no era urbanizada a nivel del resto de la ciudad de Gualeguaychú. Pero era una ciudad muy tranquila, era un hecho fuera de aquel Gualeguaychú, digamos, para entenderlo, que desapareciera una jovencita que iba caminando a esas horas todavía de día. Y recuerdo que, bueno, en el diario lo cubrimos con los pocos y nulos elementos que había, con alguna información policial que no hacía sino transmitir la misma desorientación que toda la gente tenía en cuanto a las formas de la desaparición. Recuerdo uno de los rumores que había, pero jamás comprobados, era que se hablaba de la posibilidad de una camioneta con 2 hombres, pero no sabemos si alguien vio o asoció datos de alguna presencia de gitanos, pero también todo que nunca llegó a ser en el nivel del periodismo, nunca pasó a ser de rumor a una versión que alguien pudiera aportar a la investigación. Así la causa, en medio de aquella desorientación y los prácticamente nulos datos que había, pasó como al archivo. Años más tarde, yo creo que una década más tarde, hubo un dato sobre que podía estar los restos enterrados cerca de un árbol, en una vivienda, y estaba la doctora Pivas a cargo de la justicia, y bueno, ordenó la excavación con resultados nulos. Y así fueron pasando años de silencio hasta que hace 1 año y medio por ahí, yo iba entrando a un lugar del centro de Gualeguaychú y se me acercó un hombre que dijo que un amigo de él, que era albañil, tenía datos, y así fuimos a hablar con él, y yo presenté ese testimonio ante la justicia. Me atendió el doctor, el fiscal Scatini, estamos hablando del año 2019, porque había otros datos de este hombre que después finalmente volvimos a hablar con él para que hiciera la declaración ante la justicia, y ordenaron la exhumación en un terreno en primera junta al norte, digamos, pero encontraron restos de huesos muy pequeños que no le alcanzaron a los científicos para hacer una prueba de ADN.
Claro, eso es lo que, bueno, nos explicó el juez. No se preocuparon mucho. Cuando mi hermana se perdió, no se preocuparon. La justicia, yo me di cuenta que no se preocuparon mucho ellos. Sí, pero que con 31 años y no sabemos qué, no sé. Yo, mientras siga vivo, tengo esperanza de que mi hermana... Porque yo pienso mucho, analizo, digo, si mi hermana está bien, si está viva y está bien, está en el lugar que esté, ella tendría que darse, digamos, mandar una carta o... ¿Cómo es? O dar a saber dónde está ella. Quizás por ahí a lo mejor, si ella tomó una decisión de irse, sola no se fue. Si a ella la llevaron y ella sabiendo que nosotros no sabemos qué le pasó a ella, a lo mejor ella no vuelve por miedo, porque no es cierto, pero ya tiene que pensar ella de que mi papá no está, mi mamá, bueno... entonces a uno se le van apagando la esperanza de que uno la pueda encontrar. En la forma que era ella. Uno lo puede contar porque es hermano y lo vive en carne propia y bueno, después lo que todos no pensamos iguales, pero nosotros, yo poníamos la mano en el fuego que ninguno de nosotros los hermanos iba a desaparecer de mi casa. Porque se dijeron muchas cosas, porque ahí cuando pasa una cosa así piensan de que bueno, porque a lo mejor con el padre, con la madre, nosotros no, siempre fuimos respetuosos, dentro de todo mi papá nos crió respetuosos a nosotros hasta el día de hoy, somos lo que somos y por eso a mí me da mucha indignación lo que pasó. Yo lo que pienso es que como no se sabe nada de nada, porque pasan casos, pero siempre se sabe o alguno ve. Este es un caso único para mí, ¿no? Yo siempre digo, para mí el caso de Susana es único. Blanca Susana Sola cursaba 7º grado en su ciudad y estaba feliz porque terminaría el ciclo primario e iniciaría al año siguiente su etapa de colegio secundario. El día que desapareció llevaba una pollera de jean, una remera negra y unas zapatillas marca Topper color rosa. Pero los mecanismos de la policía y la justicia no dieron respuesta alguna al reclamo por la desaparición de la joven. No hubo ningún tipo de avance en esos meses de 1990. Fallaron de lado a lado y el tiempo siguió corriendo. Yo nunca di nombre. Yo, por ejemplo, aparte de eso, me imagino otras cosas del caso de mi hermana. Pero yo conocí una persona que no sé, lo digo yo porque a mí me lo contaron, pero igualmente sé que esa persona trabajaba en un prostíbulo, pero a lo mejor que ya el juez de Lenta lo sabe. No sé si a esa persona la han investigado. Sé que yo quiero que la investiguen. Pero es la única persona que yo conozco. Lo que pasó con mi hermana, yo pienso que fue una cosa así, de esa característica así, o si no, sola ella, mi hermana, no se iba. Y si hubiese ido sola porque ella se cometió un error o porque una persona la llevó y la dejó, y aparece con el correr de los días aparece mi hermana. Eso lo puedo asegurar yo. En 2012, 22 años después de la desaparición de Susana, la causa fue archivada y expurgada, es decir, destruida, como sucede con tantas en esta provincia en que la burocracia termina ganándole a la historia. Pero la insistencia de la familia Sola, acompañada por la tarea periodística de Paola Robles Duarte, motivó que el Juzgado de Garantías y Transición número 2, a cargo de Ignacio Telenta, en 2018, comenzara con la reconstrucción del expediente. Publiqué para los 29 años de la desaparición de Blanca Susana Sola
la investigación periodística que posibilitó, junto con todo el acompañamiento de su familia, la reapertura de la causa judicial que había sido archivada y expurgada por el Poder Judicial de Entre Ríos. Eso habilitó que hoy esté abierta esta investigación y que se hayan dado pasos que 29 años después de la desaparición de Blanca Susana, el 17 de marzo de 1990, recién comenzaron a darse. El 11 de diciembre del 2018 yo estaba trabajando para el medio del que formo parte y nos llega la información de que se había radicado en la Fiscalía de turno una denuncia sobre el posible entierro de huesos humanos en la zona de una reconocida, el predio de una reconocida empresa de transporte de pasajeros aquí en nuestra ciudad, allí en Río de los Pájaros, en la inmediación de la zona de obras sanitarias. Estableciendo contacto con fuentes policiales, llego al lugar, pregunto de qué se trataba y me dicen, pueden ser los huesos de un policía que estaba por ahí parado, hace el comentario, pueden ser los huesos de la chica Sola. Yo vivo en la ciudad de Gualeguaychú desde el año 2006, nunca había escuchado hablar de Blanca Susana Sola, de su desaparición. No lo había seguido tampoco periodísticamente el caso porque el material así fue muy escaso, digamos, y empecé a preguntar quién era Blanca Susana Sola, esta chica que había desaparecido en la ciudad de Gualeguaychú, cuántos años tenía, cómo había sido, y me señalan a uno de sus hermanos, digamos, que se había acercado al lugar a partir de la excavación que ella se había dado. Lo que había ocurrido era que el colega Fabián Mañota se había encontrado con un albañil que en aquel momento trabajó en una obra allí en el predio y le había dicho que habían encontrado el esqueleto de... Esta persona había dicho que había encontrado el esqueleto, los huesos de un esqueleto humano sin cabeza y que no habían dicho nada por temor a perder el trabajo y que pasó el tiempo y que tenía necesidad de contar eso. A partir de eso Fabián se acerca, radica la denuncia en Fiscalía y se hace esta excavación. Así que yo puedo decir que yo particularmente me conocí o tomé contacto con el caso de Blanca Susana, con la desaparición de Blanca Susana ese mediodía del 11 de diciembre del 2018. A partir de buscar y encontrar muy poco en los medios de comunicación, en las webs, digamos, de los medios de comunicación, que fue la primera búsqueda, bueno, por conocidos, Gualeguaychú es una ciudad chica, es por ahí más fácil llegar a algún conocido o alguna fuente, di con el domicilio de la familia Sola, ¿no? El domicilio donde Blanca vivía y donde hoy funciona todavía hasta el día de hoy la panadería de la familia donde trabajan los hermanos Sola, la mayoría de los hermanos trabajan allí. He tomado conocimiento del caso de Blanca Susana Sola en virtud de una presentación que efectuó una periodista junto con un hermano de ella pidiendo ante la mesa de entrada del juzgado información respecto del trámite que había tenido ese expediente en razón de lo añejo que era, porque desde el año 1991 se ordenó una búsqueda en los archivos del juzgado y bueno, ahí tomamos conocimiento de que aparentemente este expediente había sido incluido en un expurgo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia, erróneamente incluido, y en virtud de ello es que ordené la inmediata reconstrucción del expediente. Un expediente se reconstruye pidiéndole a las partes intervinientes que aporten toda la documentación que pudieran haber tenido vinculada a esa investigación. Imaginémonos que en el año 1991
las computadoras eran muy pocas o eran inexistentes, todo era a través de tipeo de máquinas de escribir, o sea que todos los informes que hacían los funcionarios policiales o también las resoluciones judiciales, todas eran tipeadas a máquina, con lo cual no había ningún registro informático como es ahora, que todos los expedientes son mucho más fáciles de reconstruir en virtud de que se puede recuperar esa información porque están resguardadas en el sistema informático. En función de ello, no fue una tarea fácil, no es una tarea fácil la reconstrucción de ese expediente, en virtud de que ha pasado mucho tiempo, también los funcionarios policiales o las comisarías intervinientes no han guardado ningún registro de esto. Entonces lo único que nos queda es convocar a las personas o los funcionarios intervinientes y consultarles acerca de cuáles fueron las hipótesis que se manejaron en este caso, tendientes a dar o conocer cuáles fueron los caminos recorridos en virtud de el hallazgo o la ubicación de Blanca Susana. Porque según tengo entendido, no hubo una resolución definitiva respecto de esta investigación. Al no haber una resolución definitiva que ponga fin a un proceso, no corresponde que sea destruido. Así que días después, cerca de una semana después, me acerqué a la panadería y ahí conocí a Alicia, a Juan, luego a Gloria, a muchos de los hermanos de Blanca Susana, que son varios. La primera respuesta o la primera impresión que tengo de ese encuentro es que me recibieron muy educadamente en la parte trasera, digamos, de la panadería, allí donde están las máquinas y donde elaboran sus productos, y tenían cierta reticencia de hablar con el periodismo. Sentían en un punto que el periodismo de Gualeguaychú, salvo en honrosas excepciones, los había tratado muy mal, los había juzgado, digamos, como familia. En algún punto los había revictimizado, si se quiere, ¿no? Más allá de la pérdida, de la desaparición de esta nena de 14 años. Charlamos y nada, pasó algo ahí no sé cuánta explicación tiene en el marco del laburo que uno tiene o que nosotros hacemos como periodistas. Abordamos diferentes cosas y seguimos distintos temas judiciales. A mí particularmente me pasó como algo de conexión diferente con el caso de Blanca Susana, porque yo estoy convencida que lo que pasó con ella es que no solo se produjo la desaparición física de ella en el momento de que ella no pudo volver a su casa y que no se supo más nada, sino que además el Estado, que tenía que buscarla, no la buscó, que tenía que cuidarla, no la cuidó, y que además la vuelve a desaparecer cuando días después nos enteramos que se había expurgado la causa que tenía esos poquitos datos de esa precaria investigación o primera investigación judicial en torno a la desaparición de Blanca Susana. La justicia, en vez de buscarla, juzgó a su familia, y incluso hay declaraciones periodísticas de la época que dan cuenta de, bueno, si se fue a los 18 años la dejamos de buscar, porque si no vuelve es porque no querrá volver, como si realmente no existiera en nuestro país, en este país que vivimos y en el país de aquella época, la desaparición de una piba todos los días, digamos, pibas que no pueden volver a su casa porque son captadas por redes de trata, por diferentes situaciones, ¿no? O las encontramos, el peor final en manos de la violencia machista, los femicidios que contamos todos los días. Bueno, a partir de esto nos pusimos de acuerdo con la familia. Lo que les pregunté fue, ¿ustedes tienen acceso a la causa judicial? ¿Hay una causa judicial? ¿Está esto en investigación? Y dice, la verdad que hace muchísimos años que no tenemos contacto con la justicia, nadie nos ha convocado, nadie nos ha llamado, nosotros hemos ido a preguntarnos. Bueno, en el medio de eso estamos hablando, por supuesto, de una causa que corresponde al viejo sistema de instrucción, digamos, no estamos hablando
de cómo se investiga en este momento y se constituyen las causas judiciales, por lo tanto acceder a esa información era muy complejo. Durante todo diciembre y enero, pese a la feria, estuve yendo todos los días, día por medio, algunas semanas, a preguntar a partir de una nota que firmó Juan autorizándome a pedir información sobre el expediente, Juan su hermano, la hermana de Blanca Susana, y en un momento, bueno, nos convocan allí de la Secretaría del Juzgado de Garantías, que está a cargo del doctor Telenta, que es quien habría absorbido algunas, en ese momento cuando se constituyen los juzgados de garantía, causas que venían de la vieja instrucción o del viejo sistema de la provincia. Bueno, la verdad que los trabajadores del juzgado hicieron una búsqueda tremenda, digamos, buscaron muchísimo en todos los expedientes y en todo el material que tenían ahí en tribunales, y después de seguir el rastro un papelito por el ingreso, un numerito en un libro de actas del año 90, es que llega a la conclusión el juzgado, en este caso el doctor Telenta, de que había sido la causa archivada primero y expurgada después, en estas quemas que cada tanto ordena el Superior Tribunal de Justicia, creo que en el año 2011, si no me equivoco, en el caso particular de esta causa. La tarea judicial y científica hizo además que los expertos de la División Individualización Criminal de la Policía Federal crearan una nueva imagen de la joven desaparecida Blanca Susana Sola, de cómo, de acuerdo a ciertos parámetros, se vería hoy si estuviese viva y con 44 años para ayudar a su localización en caso de estar viva en algún punto del país. Se analizaron imágenes de su rostro y de los 9 hermanos, al igual que fotos de sus padres, para observar las continuidades que hay en la morfología facial que derivan en la herencia familiar. Desde hace un par de años, desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, tomamos conocimiento de un caso que en su momento tuvo una repercusión relativa en nuestra ciudad, pero que a raíz de algunas investigaciones y puesta en marcha de algunos procesos de reconstrucción histórica llevados adelante por ahí por alguna periodista de nuestra ciudad, por Paola Robles Duarte, que fue tomado también por el juez de garantía Ignacio Telenta, y que tomamos con Ignacio Journé y bueno, desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú pudimos acompañar un proceso en el cual digamos que pusimos en marcha de manera articulada y en conjunto una estrategia, una campaña comunicacional para poder dar con el paradero de Blanca Susana Sola, ¿sí? El punto de partida de todo esto para nosotros fue el contacto con sus familiares, con los familiares de la víctima, particularmente, bueno, Juan, y bueno, pudimos recepcionar una demanda, pudimos comprender lo que había significado para esa familia la pérdida de Blanca Susana, y pudimos articular tanto con el Ministerio de Seguridad de la Nación como con organismos internacionales a través de los juzgados de garantía la campaña de búsqueda y de averiguación de paradero de esta persona. Se realizó también a pedido de una demanda que se hizo en conjunto con estas personas e instituciones, una progresión del rostro, o sea, una reconstrucción de la imagen de cómo sería la cara de Blanca Susana después de haber transcurrido tantos años, ¿no es cierto? Ella desapareció en el 90, tenía 14 años, y bueno, se estima que
que si estuviera con vida tendría 44 en el momento de la realización de esa progresión del rostro que se hace con recursos científicos, que interviene la policía científica, y verdaderamente en otras ocasiones ha sido algo muy productivo. Entendemos que desde el Estado se está en deuda con la familia, se está en deuda en primer lugar por no haber podido encontrarla, por no haber podido dar con el paradero en tantos años, por no tener una explicación para darle a su familia, pero además está doblemente en deuda porque, de acuerdo a la información que se nos ha suministrado, cuando las actuales autoridades judiciales quisieron reabrir e investigar qué había pasado con el expediente, con la búsqueda en su momento, digamos, que era el punto de partida para comenzar una nueva búsqueda en el presente, se encontraron con que no existía información judicial en relación a la búsqueda inicial de Blanca Susana Sola, con lo cual la deuda del Estado es doble, ¿no es cierto? Porque no solo que no le da respuesta, no le dio y no le da respuesta en el presente a la familia, sino que ni siquiera cuenta con una base investigativa en la justicia como para poder retomar esos parámetros de búsqueda para poder llegar a algún tipo de respuesta a la familia. Las familias que tienen a alguien desaparecido o desaparecida, una de las peores cuestiones que padecen es la incertidumbre de no saber, ¿no es cierto? Es el hecho de no saber ni por sí ni por no, ni si está con vida, ni si está sin vida. Entonces, esa es una de las enormes deudas que tiene el Estado, y entendemos que la puesta en marcha de esta nueva campaña y de este intento de encontrar con vida a Blanca Susana Sola es un desafío para poder comenzar a reparar esa deuda que el Estado lleva adelante cada día que la familia no sabe dónde está Blanca Susana Sola. El relato de ese hombre que decía que había estado trabajando de albañil hace varios años, allí construyendo un muro, un paredón, que de un lado da al terreno, terreno baldío, que es de la municipalidad, y del otro da a lo que es la empresa Nuevo Expreso. Bueno, él decía que del lado del terreno baldío, allí habían enterrado unos huesos que en realidad habían encontrado haciendo excavaciones para hacer las bases de ese paredón. Bueno, pero después dijo que esos huesos podían haber sido llevados por una máquina a otro lugar así cercano, pero bueno, se complicó la justicia y hasta ahí, digamos, ha cumplido el rol la justicia, y la verdad que si uno repasa el caso, se encuentra con prácticamente lo mismo que aquellos primeros días del hecho, cuando yo trabajaba en el diario argentino, y han pasado tantos años y cuesta creer que no haya surgido ninguna versión fuerte. Me parece muy bien que se siga trabajando con los escasísimos elementos que hay, para destacar que la justicia no lo cierre, porque la esperanza es lo último que se pierde, y hay una familia que ha pasado una vida prácticamente esperando noticias de aquella chica, ¿no? Y bueno, y para destacar también el rol del periodismo, que a nivel de la sociedad me parece que nuestra tarea contribuye a no cerrar definitivamente estos casos, como decíamos, con la muy pequeña esperanza, pero esperanza al fin de que algún día aparezca algún testimonio para que la familia pueda cerrar aquella triste y sorprendente historia.
Claro, o si cesó en algún momento, yo no tengo conocimiento de esa resolución judicial y por ende entiendo de que no debería haber estado incluido dentro de los expedientes que se expurgan. Se expurgan los que ya no tienen ningún sentido de que ocupen un lugar físico en los tribunales. Digamos, se ha resuelto la cuestión, han pasado siempre se toma el recaudo de que pase un tiempo prudencial y luego, al no tener ningún interés, se destruyen. Pero bueno, como usted me preguntó, yo entiendo de que un caso como este nunca debió estar incluido dentro de un expediente a destruir. Este es el segundo cuerpo del expediente que se está reconstruyendo. Aquí estamos lentamente con los inconvenientes propios del tiempo transcurrido y de lo difícil que es realizar una investigación de este tenor. Estamos cursando o requiriendo a las entidades que corresponden realicen ciertas averiguaciones tendientes a ver si podemos dar con el paradero de Blanca Susana. Pero sin perjuicio de ello, también la idea de esta reconstrucción no solamente es a ver si podemos recolectar algún dato que nos lleve a algún lugar donde haya estado Blanca Susana o esté, sino también incorporarla al Sistema Federal de Búsqueda de Personas que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que eso es un paso muy importante porque ahora con todas las tecnologías que se cuentan, cualquier trámite se digitaliza, cualquier trámite puede ser fácilmente rastreable, y en caso de que Blanca Susana esté con vida y tramite frente al Estado algún tipo de subsidio, algún cambio de documento, un domicilio, vaya a votar, cualquiera ingrese o egrese del país, vaya a un nosocomio o cualquier trámite de eso, ahora por estar incluida en el Sistema Federal de Búsqueda va a saltar una alerta y va a ser fácilmente localizable. Ojalá tengamos la suerte de que esto ocurra, pero por lo menos creo que es un avance ya la incorporación de eso, como también es un avance significativo para mí hacer ese envejecimiento de rostro que logró la Policía Federal Argentina para la divulgación de la imagen de cómo sería Blanca Susana en la actualidad. Se hizo una reconstrucción a través de un aparato tecnológico y utilizando la morfología que surgen de las fotografías y también de la morfología de sus hermanos, y en virtud de eso una persona experta en esto ha hecho una reconstrucción lo más posible con la evolución de los años, la fisonomía que Blanca Susana podría tener en este momento, y eso se está divulgando. Se han confeccionado carteles y se han requerido al periodismo y a todos los medios de comunicación y a todas las entidades gubernamentales de la provincia y de la ciudad de Gualeguaychú poder colocar esta imagen y decir, comunicar a la sociedad que estamos buscando a Blanca Susana, y que en caso de que tengan alguna información que pueda ayudarnos en esta investigación va a ser muy bienvenida. La búsqueda de Blanca Susana Sola comenzó también desde hace algo más de un año en los organismos nacionales e internacionales. Además, se cuenta con la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. La esperanza de vida nunca se pierde, como en cada uno de los casos de desaparecidos que existieron en nuestra dolorosa historia reciente. ¿Cómo reconstruir la esperanza en el marco de las frustraciones de todos estos años? Después de, ya contamos 30 años de búsqueda, ¿no? 30 años de la desaparición de Blanca Susana. Yo tengo una hija de 12 años. Yo no me imagino la vida sin mi hija. Y si esto pasara, si un día ella fuera al kiosco
y desapareciera y no la viera nunca más. De Blanca Susana se hablaba como la piba que se tragó la tierra, ¿no? Las redes sociales y algún medio de aquella época tituló así, cuando fuimos a revisar los diarios en papel que tienen los archivos, las bibliotecas populares de la ciudad. Yo decía, no, viste, acá no existe, o sea, esa manera es como una manera, también esa construcción de la piba que se traga la tierra, es también una manera de naturalizar que puede pasar algo así. Lo podemos enunciar, es hasta poético, y la verdad es que es tremendo. Y yo no me imagino, no digo, pienso en esa mamá, en ese papá que se murieron los dos sin saber nada de su hija, que dejan ese legado de búsqueda a sus hermanos mayores, que la buscan y la piensan y la recuerdan todos los días y hablan entre ellos cuando están trabajando y están atentos y ponen todas sus herramientas al servicio de eso. Es imposible no empatizar con esa historia, como digo, ni siquiera tiene que ver con que las mujeres o las madres solamente empaticemos con esta historia. Tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos. Nosotros no podemos vivir, nos tiene que doler una sociedad donde estas cosas pasen. Nos tiene que enojar profundamente, pero en el sentido de un enojo transformador y que empuje que el Estado la haya abandonado y no la haya buscado. No tenemos que permitir que esto vuelva a pasar. Entonces, un poco desde ahí yo conecté y desde ahí digo, yo no perdería la esperanza jamás, pero no en un sentido romántico de no perder la esperanza. La esperanza me parece a mí en este sentido, la esperanza que no pierde la familia sola ni perdemos quienes nos hemos contagiado de su lucha y tratamos de acompañarlos, es la esperanza de no dejar nunca de buscar. Cuando nosotros logramos que esta historia impactara en los medios nacionales, yo lo acompañé a Juan en aquel momento, una nota importante en un medio televisivo, y cuando salimos él me dice, bueno, yo no sé qué pasa con mi hermana, no sé dónde está mi hermana, ya no sé qué pensar, hay días que pienso que está con vida, hay días que no sé dónde y cómo está. Pero si ella tiene la posibilidad de mirarme en una pantalla, ella va a saber que nosotros no la dejamos de buscar. Esa sensación de hacer todo lo que está al alcance de uno, y de ellos en particular, merece acompañamiento, merece respeto y merece una respuesta del Estado. Casi 30 años después tuvimos la progresión del rostro de Blanca Susana. Casi 30 años después hay una causa abierta, o se abre una causa que continúa abierta con todas las limitaciones de investigar una desaparición de hace 30 años, ¿no? Por primera vez ingresa al sistema de búsqueda de personas, ¿no? Federal de Personas, del CIFEU. Digo, esta sensación de que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer y de que haciendo estas cosas uno de alguna manera está sentando precedente diciéndole al Estado en todas sus expresiones, no podés volver a desaparecer a una piba, no, es inadmisible, no podés volver a hacer esto, no se puede, esto no puede volver a pasar. Me parece que ahí se funda sobre todo la esperanza, ¿no? La búsqueda de Blanca Susana Sola. A mí me movilizó el caso al conocer la desaparición de una niña joven de la ciudad de Gualeguaychú. Tuve la oportunidad de entrevistarme con el hermano, que estaba muy angustiado y muy necesitado de obtener una respuesta del Poder Judicial. Y es por eso que me veo movilizado y sensibilizado por este caso, porque entiendo de que la familia ha padecido desde que Blanca Susana se ausentó de su domicilio un largo y doloroso camino. Incluso me he enterado que los padres de Blanca Susana, han fallecido y hasta el último día de sus vidas intentaron realizar lo que estaba a su alcance para dar con su hija. Y eso es un legado que uno de los hijos está continuando, y bueno, desde este juzgado vamos a realizar todo lo que esté a nuestro alcance, tendiente a ver si podemos ayudarlo
y podemos esclarecer este triste episodio. Cuando me enteré de que el expediente podría haber estado incluido, digo podría porque no se sabe a ciencia cierta si estuvo o no incluido. Hay un expediente que es muy similar, del mismo año, está caratulado con el nombre del padre y es altamente probable que haya estado incluido. En función de ello entiendo de que fue un error grave y que ese error grave no debía comunicarse y afrontarse las consecuencias como titular de juzgado, plantarme frente a la familia y decirle la verdad. Si el expediente no aparece, no tengo cómo informarles acerca del estado o qué investigación se realizó. Fue por eso que me entrevisté personalmente con el hermano, le pedí las disculpas del caso porque soy el titular del juzgado, si bien reciente titular, soy el responsable de este juzgado y me tengo que hacer cargo no solamente de lo que ocurra desde que yo estoy en funciones, sino también este juzgado tiene un pasado y de ese pasado yo me tengo que hacer cargo. Y en función de eso es que le pedí las disculpas del caso, fueron muy bien aceptadas y inmediatamente le dije que iba a ordenar su reconstrucción y empezar a trabajar a los fines de tratar de darle la respuesta que la familia ha requerido de la justicia. Es difícil rememorar para un funcionario cuáles fueron las averiguaciones que se efectuaron. He entrevistado a algunos de ellos, han sido lo más celosos posible para recordar qué es lo que hacia dónde apuntaba la investigación, pero principalmente apunto no solamente a la investigación policial, sino también a la investigación. Creo que puede llegar a dar mayores, no solamente esa única hipótesis, sino también fuimos convocando a periodistas que siguieron el caso. Estamos pidiendo también los registros periodísticos para ver cuáles eran las noticias que se publicaban de ese caso, porque de ahí también puede surgir cuáles eran las hipótesis de los investigadores. Entonces, no solamente quiero escuchar al funcionariado policial o al funcionariado judicial, sino también quiero nutrirme de otras opiniones para tener una amplitud mayor para tratar de resolver este caso. Y porque encontrar una persona es difícil. Sí. Es muy difícil y yo no sé cómo la buscan a una persona así. Porque yo le digo a mi señora a veces que cómo la buscan. No, y aparte que no sé si la buscan. Pero son 31 años que yo pienso más de que mi hermana está muerta que viva. En la forma que era ella, por eso uno se basa en eso. Pues yo, por ejemplo, a veces hasta mis hermanas mayores le he preguntado yo porque en ese tiempo, bueno, éramos todos solteros, la única casada era hermana mi Gloria, donde ella iba, y yo le pregunto a ella, le he preguntado si mi hermana le enseñó algo, y a mi hermana María, que era soltera también, que vivíamos todos juntos y no. Por eso el caso de Susana es muy delicadito porque ella no llevó documento, no llevó un abrigo, salió con opuesto ella. Y yo digo, bueno, si a mi hermana alguno la preparó para llevársela, es muy relativo de que le diga, mira, vos salí con opuesto, no traigas nada porque se van a dar cuenta. Una chica que diga, bueno, yo voy a Casa Gloria, pero yo pues tengo que ir a tal parte o a tal lugar, y porque yo después de ahí me voy, y lleva, no sé, un abrigo o algo. Y mi hermano, el otro hermano que sigue de mí, ese día la vio salir a mi hermana que iba para Casa Gloria, que le preguntó, ¿dónde va Susana? Voy a Casa Gloria. Y bueno, entonces está todo
no hay nada que esconder. Acá a mi hermana le pasó, alguno a lo mejor la agarró, la levantó, digo yo, la amenazó, y a lo mejor, qué sé yo, está bien que en ese tiempo no pasaban quizás esas cosas, pero a veces me dicen que como ahí era todo más descampado todo, que era más fácil que si hay más vecinos, y puede ser que sea verdad, nadie vio nada. Es muy misterioso, es un misterio lo de Susana. Ojalá que algún día, bueno, no sé, si ella tuviera oportunidad de verme, o que alguna persona la conozca, o tenga amiga o amigo, y si ella no me ve a mí que la estamos buscando, que alguno le informe que la estamos buscando. Sí, porque la verdad que yo ahora que uno se va poniendo más grande, es como que uno está más ansioso de saber, porque a lo mejor, bueno, yo digo, bueno, lo vamos a morir o me voy a morir y no vamos a ver qué pasó con Susana, y bueno, Dios dirá. Los padres de Blanca Susana y sus hermanos siguen esperando. Les cuesta imaginarla con más años y prefieren recordarla como aquella jovencita llena de sueños y locuras adolescentes. La esperan como ese domingo de marzo de 1990 en que nunca más supieron de ella, y tienen todo el derecho a seguir soñándola como aquel día.